tardes, les doy la bienvenida al 22º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Guillermo Tosetti y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos más importantes e influyentes de la vida de Adam Smith. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015, con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente la vida de uno de los mayores exponentes de la economía clásica, Adam Smith. Fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En el siglo XVIII se ciñe de profundos cambios desde el punto de vista económico, social y cultural a nivel mundial. Se concibe como la continuación del antiguo régimen, donde la economía del individuo se va prefigurando frente a lo trascendente. El advenimiento de la Ilustración marcará un nuevo paradigma, bajo los postulados de la razón, igualdad y libertad. En América Latina, luego de la Guerra de Sucesión Española, tras la firma del Tratado de Utrecht en 1713, se promueven reformas para el Plata, fruto de la administración centralizada de la Casa de Borbón en el trono español. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, junto con otras reformas, buscó acrecentar el poder de la corona, liquidando los resabios feudales heredados de los Habsburgo. Se sella así una nueva impronta bajo el amparo de la filosofía iluminista y la fisiocracia europea. Las luces del siglo coronan el desarrollo del pensamiento burgués europeo y prepara el camino de la Revolución Francesa y a diversos movimientos de transformación del mundo. Para entonces, Adam Smith, en viajes anteriores a Suiza y Francia, se había imbuido de aquellas ideas, conocedor de fisiócratas franceses, entre ellos Quesnay y Turgot, defensores de la economía y política basada en la primicia de la ley natural, la riqueza y el orden. Conocer también a otros pensadores ilustrados como Voltaire, Benjamin Franklin, Diderot, D'Alembert y Necker. Fueron, todos ellos, fuente de su inspiración. En América del Norte luchaba por la emancipación de las 13 colonias de la corona británica, constituyendo una nueva unidad política bajo el nombre de los Estados Unidos de América. No obstante, el alto grado de autonomía de las colonias británicas, en términos de elecciones locales, el gobierno británico operaba en ellas bajo los parámetros de una economía basada en el mercantilismo, sistema sobre el cual el economista escocés basó sus críticas. En efecto, Smith defendió a ultranza el comercio internacional libre y la división del trabajo, en áreas de dinamizar el proceso de crecimiento económico como clave para el logro del bienestar social. Este último se alcanzaría en base a la propensión exclusiva del hombre al intercambio y la empatía como pilares del sistema moral. Así lo demuestran sus célebres obras, La teoría de los sentimientos morales, de 1759, y La investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, cuya primera edición, publicada en 1776, tuvo un éxito inmediato, traducida posteriormente a diversos idiomas extranjeros. Proyectó su campo de estudio sobre un abanico de intereses que incluían la economía, la ética, la filosofía política, la jurisprudencia, la literatura antigua y moderna, lingüística, psicología y la historia de la ciencia, con una profundidad analítica admirable. 2 años después, fue nombrado director de la aduana de Edimburgo, en 1778. En la década siguiente, 1787, la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, sancionaba la Constitución de los Estados Unidos de América, ratificada luego por los pueblos de la Unión. El federalista de Hamilton y Madison y la Bill of Rights, junto con el accionar decisivo de Benjamin Franklin, se transformaron en hitos de la historia norteamericana, año en el cual Smith fue nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow, cargo que ocupó hasta 1789.
año en el cual el estallido de la Revolución Francesa marca el final del feudalismo y absolutismo del país, abriendo nuevos horizontes políticos basados en los principios de soberanía popular que serán motor de revoluciones posteriores en el corazón del siglo XIX. En el día de hoy, celebramos el natalicio de una de las figuras más emblemáticas del siglo XVIII, considerado padre de la economía moderna. Para este homenaje, contamos con la participación de los siguientes disertantes. Ricardo López Gotti, profesor y doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, República Checa, respectivamente. Doctorado en Ciencia Política, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Belgrano y profesor en las maestrías en Relaciones Internacionales de la UNO y de la Universidad de El Salvador. Juan Sebastián Landoni, licenciado en Economía, Universidad Nacional de Rosario y Facultad de Ciencias Económicas, doctorado en Economía, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Buenos Aires, maestría en Economía y Administración de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y el Centro de Estudios y Capacitación Empresarial. Reciente publicación junto con Luciano Villegas de Pagan los pobres, consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones, editorial Galerna. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlos. En referencia a los tiempos de exposición de cada orador, tendrán 20 minutos cada uno. Puede empezar, señor Ricardo López Gotti. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias una vez más al Club de la Libertad por invitarme a estos homenajes que tan importantes son para difundir no solo el pensamiento de estos autores, sino para provocar el pensamiento y la reflexión. En este caso vamos a hablar sobre Adam Smith, que es más conocido como economista, como previamente fue presentado, y que también es un autor de filosofía moral. Este es quizás el aspecto menos conocido y que probablemente a primera vista pueda parecer incompatible, pero lo cierto es absolutamente compatible, y de hecho las dos obras, Teoría de los Sentimientos Morales, sobre la cual yo me voy a explayar, y la que conocemos mucho más, ¿no?, a lo largo de los siglos, que es La riqueza de las naciones, ambas obras son bastante coherentes, es decir, fruto de un largo pensamiento de parte de Adam Smith. Nacido en 1723 en Glasgow, Escocia, ya parte del Reino Unido de Gran Bretaña, es muy interesante cómo este autor, en principio vamos a buscar de ubicarlo en el contexto histórico para poder entender la filosofía moral que explaya en su teoría de los sentimientos morales. Una obra publicada en 1759, es decir, bastante antes que La riqueza de las naciones. En este caso, lo que vamos a ver es, primero, una enorme influencia de todo el pensamiento del empirismo inglés. Adam Smith es parte de lo que conocemos como la Ilustración escocesa. En esta parte del mundo, en estas lejanas tierras sudamericanas, en general, cuando hablamos de la Ilustración, nos referimos únicamente a la Ilustración francesa, el Iluminismo francés. Pero hubo otros procesos de ilustración. Es decir, además, la Ilustración escocesa, que es la que Adam Smith comparte con Adam Ferguson, con David Hume, y por otro lado, ya en el continente europeo, además de la Ilustración francesa en el siglo XVIII, tenemos que hablar también de la Haskalah, que era la Ilustración judía, el iluminismo judío. Pero en este caso, la particularidad de toda la filosofía en general en Gran Bretaña y en este siglo en particular, está bastante teñido por el empirismo inglés. Acá tenemos varios autores, pero el más paradigmático y que también escribió sobre filosofía política fue John Locke. Es decir,
acá vemos claramente la influencia del empirismo inglés y cómo es que Adam Smith se remite en definitiva a la experiencia, una vez más, como la fuente, en este caso, para llegar al conocimiento de la moral. Es decir, Adam Smith, cuando escribe esta teoría de los sentimientos morales, se aparta en gran medida de la tradición francesa que ubicaba la razón como la fuente de todo el conocimiento, y en este sentido vamos a ver cómo Adam Smith se remite a la experiencia, es decir, es la experiencia la que nos enseña la moral, y de ahí es donde brota todo el sistema legal. Es bastante coherente, en definitiva, con toda la experiencia constitucional británica, toda la experiencia de la filosofía política en las Islas Británicas, porque, de hecho, tenemos toda la corriente del common law, es decir, eso también es fruto de la experiencia de la jurisprudencia, de todas las sentencias de los jueces. Es decir, hay un gran peso en este sentido del empirismo en toda la filosofía política anglosajona. Y mencionaban también el tema de la Constitución de Estados Unidos de 1787, que en gran medida es la aplicación de toda esa filosofía política del mundo británico plasmada en ese texto constitucional. Ahora bien, es muy interesante cómo Adam Smith se remite a una serie de autores, no era una práctica habitual en su tiempo, es decir, había bastante cita de autores sin necesidad de mencionar a los distintos autores, y se mencionaban varias ideas, pero no necesariamente a los autores, algo que hoy en día, desde el punto de vista académico, sería gravísimo, pero lo cierto es que Adam Smith cita a varios autores a lo largo de este texto de la teoría de los sentimientos morales. Ahí habla de Hutcheson, habla de Hobbes, habla de Mandeville, es decir, cita a varios autores que obviamente le permiten discutir con ellos, tomar algunas ideas y establecer algún tipo de diálogo con esos otros autores. Y en particular, obviamente, hace varias alusiones al libro de Hobbes, por la enorme influencia que tuvo en Gran Bretaña y en el mundo en general. Es decir, uno de los grandes autores contractualistas, junto a Locke y a Jacques Rousseau. Pero en este caso es muy interesante cómo Adam Smith desarrolla toda una teoría de los sentimientos morales a partir de la simpatía. ¿Qué era la simpatía para él? La simpatía es lo que, en términos generales, hoy nosotros hablamos de la empatía, ¿no? Es decir, ese sentimiento psicológico que nos permite empatizar con otras personas, que nos permite entender sus sentimientos, sus reacciones, su conducta. Y es muy interesante de este punto de vista porque ¿cómo es que llegamos a la simpatía? Bueno, en primer lugar lo considera algo propio de la naturaleza humana. Es decir, todos tenemos este sentimiento de empatía con otros miembros de nuestra especie. De hecho, incluso algo que no menciona Adam Smith, pero que hay que decir, no solo con miembros de nuestra especie, sino con miembros de otras especies, ¿no? Lo que sentimos por los animales y otras especies tiene que ver con nuestra empatía. Pero es muy interesante cómo él, a partir de este sentimiento de la simpatía, es decir, cómo es que nosotros tenemos empatía por el sufrimiento ajeno, por el dolor ajeno, lo sentimos como algo propio. Hay algo que es muy interesante, como él menciona, cómo es que nosotros, incluso cuando estamos leyendo un libro, nos sentimos identificados con los personajes a lo largo de ese texto, ¿no? Si hubiese vivido en esta época del cine y de la televisión, obviamente también hubiera utilizado ese ejemplo. ¿Cómo es que nos sentimos parte de eso? ¿Cómo es que cuando vemos a alguien que tiene heridas o está lastimado, inmediatamente nosotros sentimos ese dolor? Es decir, no es que lo vemos en la otra persona como algo ajeno, sino que incluso lo sentimos en el propio.
Entonces, a partir de ahí elabora toda una teoría de la simpatía y lo que esto genera en la sociedad. Es decir, para Adam Smith, y acá en gran medida topa los autores clásicos, tengamos en cuenta que una persona culta hasta el siglo XIX inclusive, pero una persona que conocía la historia y la filosofía de Roma, la historia y la filosofía de Grecia, y obviamente la historia y la filosofía de su propio país. De modo que las alusiones permanentes a los grandes autores clásicos van a ser una constante y hay que tomarlo en ese sentido, de que era parte de todo el bagaje cultural de una persona culta del mundo occidental en el siglo XVIII. De modo que para Adam Smith el ser humano naturalmente siente empatía, siente simpatía, él lo va a llamar de esa forma, siente simpatía por sus semejantes y necesita vivir en esa sociedad. Ahí es donde justamente vemos que está anticipando lo que luego va a escribir en La riqueza de las naciones, el tema de la cooperación entre los individuos para ir mejorando su forma de vida. Y acá es muy interesante cómo a partir de esa sintonía que hay entre las personas, dice, ¿qué ocurre si uno es completamente ajeno al dolor de los otros? ¿No? Es decir, eso va a generar un gran rechazo. Así como dice, bueno, ¿qué ocurre si alguien dice una broma y que en general genera mucha risa y nosotros apenas nos sonreímos? Es decir, ahí hay una reciprocidad de los sentimientos, ya sea del dolor, de la simpatía, del amor, que él entiende que es sumamente importante y que uno va adquiriendo en ese contacto con los otros de nuestra especie. Es decir, cómo es que señalan que aquellos que se apartan de la vida social pierden una parte de su esencia humana al vivir separados, ya sea por decisión propia o por ese caso siempre que encontramos en tantos autores de alguien que no sabemos por qué se ha educado por sí mismo en condiciones de la más absoluta soledad. Eso sí era una situación bastante abstracta, pero que muchos autores de la filosofía política siempre planteaban en sus textos. Bueno, lo cierto es que lo importante que es esa experiencia. Y además elabora cómo es que se va desarrollando todo un sistema legal a partir de eso. Es decir, para Adam Smith, la ley no nos viene de una situación externa, es decir, no es ni por la simple abstracción de la razón, ni de una fuente divina. Esto es muy interesante, porque obviamente acá estamos en un mundo en el cual la religión todavía seguía teniendo un gran peso, más allá de que se había comenzado un proceso de secularización en el mundo, pero aún había un peso de lo religioso, y de hecho Adam Smith hace varias alusiones a lo largo del texto a un ser omnisciente, lo llama el director de la naturaleza, es decir, hace una serie de alusiones a un ser sobrenatural, no necesariamente tienen que ser el Dios cristiano, es decir, no trata de intervenir en temas religiosos en este sentido, pero cómo es que entiende que la idea de la ley, la idea de una norma, es el fruto de la experiencia. Es decir, ¿qué ocurre cuando el ser humano descubre que otro comete un homicidio? ¿No? Entonces, a partir de ahí, de esa situación particular, se va a elaborar todo un sistema legal para impedir eso. Es decir, para Adam Smith es muy importante el tema de la virtud. Y en este sentido, ¿a qué entiende por virtud? Primero, hay un dominio de sí mismo. Es decir, la persona tiene un dominio de sí mismo, de sus sentimientos, de lo que son sus pasiones, para poder tener una situación equilibrada y que en cierta forma armonice con los sentimientos de sus semejantes. Es decir, ahí hay una primera regla, el dominio de sí mismo.
Esto es bastante interesante y también remite, obviamente, a la filosofía política clásica, el tema del autocontrol, ¿no? Es decir, y acá, obviamente, nos vamos a encontrar también con la impronta protestante, bastante extendida sobre todo en el mundo escocés, de la frugalidad, de la austeridad, del dominio de sí mismo, del autocontrol, como elementos fundamentales para la vida cotidiana. Pero en este sentido, este dominio de sí mismo lo aprende precisamente en esa convivencia. El otro tema importante de esta virtud es la convivencia con los otros, ¿no? Es decir, esa virtud no es algo solitario, se da en una sociedad, en un contexto determinado. Pero es a partir de esa convivencia con los otros que se empieza a desarrollar todo un sistema normativo que no es derivado en forma abstracta de la razón, es decir, los filósofos franceses del iluminismo francés lo planteaban de un modo abstracto, ¿no? Por ejemplo, Descartes era una serie de pensamientos que uno iba haciendo, una serie de deducciones, una construcción lógica, que iba llegando, iba armando toda una pirámide a medida que iba sacando una serie de conclusiones. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento imperante y predominante en la filosofía política en Gran Bretaña, sino que al contrario es el tema de la experiencia. Entonces, ¿qué señala Adam Smith? Bueno, probablemente los primeros humanos que vieron un homicidio, a partir de ahí, de esa situación en particular, y pues justamente el horror que eso produjo, ¿no? Es decir, hay una empatía con la víctima, eso genera un sentimiento de horror ante una situación abominable, es donde, a partir de esa experiencia, en un proceso inductivo, se va a ir estableciendo reglas generales. Es decir, hay un sistema muy diferente al que se plantea en Europa continental, en vez de tener una regla abstracta y a partir de la cual aplico a situaciones particulares, en este caso es inductivo, es decir, de una situación particular elaboro una regla abstracta general. Entonces, a partir de ese hecho, ahí es donde se empieza a establecer un sistema normativo. Entonces, por eso es que el tema de la empatía o la simpatía, como la llama Adam Smith, es tan crucial para él, porque de ese sentimiento de los semejantes es de donde parte toda una construcción de los sentimientos morales. Es decir, no son derivados de una abstracción, sino que son el fruto de esa larga experiencia que van teniendo las personas. Y así es como va elaborando todo un sistema a lo largo del libro, en el cual va desarrollando esta teoría sobre el dominio de sí mismo, el sistema normativo, y que permite entrever algunos elementos que después se encuentran en la riqueza de las naciones. Porque hoy en día sería muy raro, no digo imposible, pero sería muy raro que un economista primero se hubiese dedicado a la filosofía moral. Pero lo cierto es que en este caso es muy interesante cómo a partir de esos fundamentos él va preparando el terreno de lo que después va a ser la riqueza de las naciones, ¿no? Es decir, cómo es que primero a partir de, desde el punto de vista metodológico, de la experiencia, del empirismo, la inducción, cómo es que va preparando eso, pero también el tema de la convivencia entre las personas. Y en esto es donde se separa de Hobbes. Tengamos en cuenta que la Revolución Inglesa es un siglo anterior a la Revolución Francesa. Es decir, en 1688 es donde se establece finalmente este sistema de la monarquía parlamentaria en Gran Bretaña, que si bien ya había un parlamento previamente, pero que básicamente era para establecer impuestos, la monarquía parlamentaria de la Revolución Gloriosa
establece un sistema legislativo mucho más complejo que el que había previamente, y por otro lado, esto permite anticipar lo que después va a ser la propia revolución de la independencia de Estados Unidos. Entonces, esta situación, que es muy interesante, cómo desde esta filosofía política previa existente en Gran Bretaña es cómo se llega a esa revolución, y es por eso que ya tengamos en cuenta que ya los distintos autores, distintos historiadores consideran que lo que llamamos la primera revolución industrial la podemos ubicar a mediados del siglo XVIII, es decir, en torno a 1750. De modo que ahí es donde él se aparta del pensamiento de Hobbes, porque para Hobbes esta frase de homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. En este sentido, él se aparta y habla de la situación de la convivencia del ser humano y estableciendo en base a esta empatía por nuestros semejantes todo un sistema moral que parte de la experiencia, la inducción y del conocimiento y la convivencia, cómo es que va construyendo este sistema y que nos permite entroncarlo perfectamente con su obra magna, que va a ser La riqueza de las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Señor Ricardo. Le damos la palabra entonces al señor Juan Sebastián. Adelante. Qué amable, Juan Guillermo. Buenas tardes a todos. Extraordinaria la exposición de Ricardo López Gotti. Qué gusto escucharte. Es la primera vez, Ricardo, y magnífico. Gracias, Alberto, y la Fundación del Club de la Libertad. Y felicitaciones, ¿no? Porque un sábado a la tarde juntar 60 personas para honrar la memoria de Adam Smith. Dignísimo. Muchas gracias. Escuché atentamente la presentación de Ricardo, pero también la presentación de Juan Guillermo, y anoté 6 puntos para tocar. Se los digo y voy a ver si puedo desarrollarlos uno por uno. En primer lugar, discutir esto de Smith como padre de la economía. Yo estoy de acuerdo, pero es una discusión, cuidado. En segundo lugar, por supuesto, ingresar al mundo de la riqueza de las naciones y al enfoque de Adam Smith, en particular contra el mercantilismo. En tercer lugar, concentrarme en esta idea de la división del trabajo y la productividad, muy importante para toda la obra. Es el capítulo 1 de La riqueza de las naciones. En segundo lugar, bueno, pensar las ventajas del comercio, ¿no? Porque Smith pone en un lugar central, casi como un teorema fundacional de la economía al comercio. En quinto lugar, la idea de la acumulación de capital, ¿no? que en Smith es tan importante para el crecimiento económico. Y por último, bueno, quizás me pise un poco con la exposición de Ricardo, la importancia de las instituciones económicas anidadas con las instituciones morales y jurídicas. Bueno, y políticas también podríamos decir, aunque no sé si Smith se profundizó tanto ahí, pero muy importante terminar con, bueno, una aproximación al análisis institucional. Primer punto, ¿por qué decimos que Adam Smith es el padre de la economía? Los manuales de historia del pensamiento económico nos van a recordar que Smith es el primero en pensar la economía como procesos autorregulatorios. Ok, los manuales de historia del pensamiento económico también nos recuerdan que Adam Smith es de los primeros en pensar la economía como un proceso emergente, bottom-up, dicen en inglés, de abajo para arriba.
más que como un ordenamiento top-down o una organización de arriba para abajo, jerárquica, verticalista, plagada de comandos y de directrices emanadas de una autoridad concentrada. Sin embargo, podríamos pensar que hay autores previos que trataron estas formas de ver la economía, ¿no? Y no decimos que son los padres de la economía. Por ejemplo, Richard Cantillon, mi querido amigo Adrián Rabier, sostiene esta hipótesis ahí en el SA de Buenos Aires. Y está mal decir que Cantillon puede ser el padre de la economía. La verdad que no. ¿Y por qué Adam Smith? Bueno, porque quizás Smith vivió más tiempo, Cantillon se murió jovencito, antes de los 40 años, y no alcanzó a hacer una obra tan compleja como la que hizo Smith, que trasciende la economía, ¿no? que tiene un conjunto de fundamentos, de cimientos para edificar su edificio de teoría económica, majestuosos comparado con la pequeña obra de Richard Cantillon, que es una obra de menos de 150 páginas. Ustedes en la obra de Adam Smith van a encontrar tratamiento de la mayoría de los temas que trabajan hoy los manuales de microeconomía y los manuales de macroeconomía. Déjenme hacerles una sinopsis. Los manuales de microeconomía, mercados de bienes y servicios de consumo, mercados de ahorros y capitales, mercados de factores productivos, trabajo, tierra y capital. Todos esos temas están en Adam Smith. Ustedes me podrán decir con errores, con complicaciones, bueno, con tratamientos primarios. Y sí, bueno, es cierto que Smith estaba ahí solo, pobre, escribiendo todo esto. No tenía Wikipedia o no tenía las bibliotecas virtuales que tenemos hoy día, la cantidad de revistas académicas que nosotros consultamos. Bueno, estaba solo en el mundo. Y después los temas de la macro. Sector monetario y financiero, sector público, sector externo. Smith los tocó todos, todos. Más ordenado, menos ordenado, ok, pero mucho más completo que los autores previos. Alguien podría decir que autores de la escolástica española, Juan de Mariana, bueno, todos esos curas de los siglos XVI y XVII, ya habían trabajado los procesos autorregulatorios y bottom-up. Ninguno lo hizo sistemáticamente como lo hizo Adam Smith. Es interesante un paréntesis acá. Ricardo mencionó a Adam Ferguson, que había leído a los escolásticos, ¿no? Que había leído a los escolásticos. Es llamativo que Adam Smith no cita ningún autor escolástico en La riqueza de las naciones. Lo cita Richard Cantillon, lo cita Adam Ferguson, por supuesto. Cantillon es el autor más citado en La riqueza de las naciones. Adam Smith hablaba francés, vivió 3 años en Francia. No sé, como tutor de un niñito de la aristocracia inglesa. Pero bueno, no menciona a los autores españoles. Quizás no se atrevió porque no hablaba el español, no lo sabemos. Pero bueno, ¿por qué decimos que es el padre de la economía? Porque es un autor de una profundidad que antes no había habido. Alguno me podría decir, ya Jenofonte, el que inventó la palabra oikonomilus, podría ser considerado el padre de la economía. Difícil, porque Jenofonte veía la economía como un proceso de arriba para abajo, como un administrador de empresas. O sea, Jenofonte ve a la economía como la administración de esa casa, como la casa de mis abuelos, ¿no? Que tenía una granja y un gallinero y algunos frutales. No sé, cada tanto mi abuela hacía algo en la huerta. Digo, ve la economía como la administración de una unidad productiva. Alguien acá me podría decir como una empresa. Quizás Adam Smith no. Adam Smith ve la economía, y esto es bien interesante, como un proceso de interacción humana. ¿Ok? Como un proceso de interacción humana donde emergen un conjunto de patrones de utilización de los recursos. Él lo llamó división del trabajo. ¿Ok?
y un patrón también de acumulación de capital, en un sistema que Adam Smith no denominó capitalista, no denominó librecambista, lo denominó sistema de libertad natural, y lo dijo muy pocas veces a lo largo de La riqueza de las naciones. Ahora no recuerdo si lo menciona en sus otras obras. La única obra publicada, además de La riqueza de las naciones, en vida de Adam Smith, es La teoría de los sentimientos morales, porque las lecturas de jurisprudencia, esas Lectures on Jurisprudence, fueron publicadas post-mortem, ¿no? Adam Smith las había enviado al fuego, pero sus discípulos se encargaron de publicarlas. Segundo punto, Smith y la riqueza de las naciones. Desde el título mismo, Smith le está hablando al mercantilismo. No quiero decir que Adam Smith tenía una grieta con los mercantilistas, porque no quiero usar la palabra, pero ya la usé. Tenía un encono particular con estos autores previos a su pensamiento. Me estoy refiriendo a unos autores raros, autores que en general eran empresarios, como diría nuestro profesor Venegas Lynch. En general eran, no sé, nobles o personajes cercanos a las monarquías que solicitaban privilegios. Y estos personajes creían que la riqueza era el oro y la plata, ¿no? En esa época, el dinero. Y para Adam Smith eso es una aberración desde la página 1 de La riqueza de las naciones. Confundir la riqueza con un medio como el dinero es incorrecto desde el principio, ¿no? En todo caso, asociemos la riqueza con bienes y servicios que también son un medio para satisfacer necesidades, pero más cercanos al fin último de la satisfacción de necesidades y al bienestar. ¿Por qué el encono, ¿no?, con los mercantilistas desde el principio? Recordemos que La riqueza de las naciones es un libro que se denomina una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Smith le está diciendo a los mercantilistas: ustedes no investigaron seriamente, teóricamente, ¿no? Smith desde el principio dice: yo me propongo estudiar teoría, relaciones de causa y efecto, para entender fenómenos del mundo real. ¿De qué parte del mundo real? Bueno, fenómenos sociales, ¿no? Fenómenos de interacción humana. Desde el principio, contra los mercantilistas, pero a lo largo de toda la obra lo toma de punto a un mercantilista inglés que se llama Thomas Moon. Moon se escribe, M-U-N. Bueno, que básicamente argumentaba que para enriquecer a Inglaterra había que acumular oro y plata, ¿no? ¿De qué modo? Y acá está la otra gran parte del encono de Adam Smith con los mercantilistas. ¿De qué modo acumulamos oro y plata? Bueno, restringiendo o prohibiendo las importaciones y, bueno, promoviendo monopolios exportadores, monopolios legales exportadores. Y ahí Adam Smith casi que explota, ¿no? El primer ejemplo de privilegio de desigualdad ante la ley, ¿okay?, que menciona Adam Smith, es el monopolio legal, ¿no? Es el monopolio de los amigos del poder, esto que ahora denominamos crony capitalism, ¿no? El capitalismo de los amigotes, ¿no? No sé si estamos traduciendo bien la palabra crony. Entonces, ya desde el principio, Adam Smith les marca la pauta a los mercantilistas, tanto en la definición de riqueza como en la forma de acumular la riqueza y de obtenerla. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque para Smith, una sociedad próspera es una sociedad donde la mayoría de sus miembros sale de la pobreza. Y para los mercantilistas, la pobreza debe ser sostenida. Miren lo tremendo de esta aproximación. Smith le dice a los mercantilistas: desear la pobreza
es contrario al ideal de la economía. El ideal de la economía debería ser pensar cómo hacemos para aumentar el bienestar. Desde el principio Smith tiene este encono con el mercantilismo, ¿no? Por eso, cuidado, ¿no? Adam Smith es un autor que en su Riqueza de las Naciones está pensando un proceso económico ¿para qué? Bueno, para salir de la pobreza, para salir de la pobreza. Mucho cuidado. Alguien me podría decir, bueno, pero por ahí es un autor a favor de la clase media. Casi que no existía la clase media cuando escribió Adam Smith. O sea, la clase media, por supuesto, sería incipiente, pero digamos, la magnitud de clase media que conocemos en los últimos 100 años, que proviene del gran cambio a partir de eso que llamamos revolución industrial. A mí me aflige un poco concentrarme en la revolución industrial y me gusta el enfoque de los nuevos historiadores de la economía, Angus Madison, Angus Deaton, bueno, que piensan que hubo fenómenos antes de la revolución industrial, una discusión que no hay tiempo para dar hoy. Pero muy importante el enfoque de Smith y la pobreza. ¿Cómo hacemos para salir de la pobreza? Y Smith, el capítulo 1 del libro 1 de la Riqueza de las Naciones, lo dedica a la división del trabajo. Y entiende a la división del trabajo como un fenómeno de especialización que nos permite ahorrar tiempo y aprender de la rutina, aprender de la repetición de las tareas. Este ahorro de tiempos y esta acumulación de capital humano, diríamos hoy, nos permite aumentar la producción por día, por unidad de tiempo, lo que no es más que aquello que denominamos hoy productividad. Ya en el capítulo 1, Smith dice, con tiempo libre, con tiempo que ahora podemos disponer para otras actividades, con tiempo libre y con una persona más formada, un trabajador más formado, el trabajador puede incorporar métodos complejos de producción. Hoy los denominaríamos innovación, ¿ok? Palabra que no está por lo menos en el capítulo 1 de la Riqueza de las Naciones. O sea, Smith está viendo que los artífices de la innovación son los trabajadores en el capítulo 1. Bien interesante, ¿no? Bien interesante para ver dónde ponemos a Adam Smith en el enfoque ideológico. Claro, pero ustedes dicen el capítulo 1 está dedicado a la división técnica del trabajo, la división del trabajo donde 5 artesanos se juntan en el taller de uno de ellos, no van a trabajar separados cada uno a su taller, un día van todos al taller de uno porque un emprendedor de estos artesanos les dice a los demás, mañana traigan carbón y hierro y vengan a mi taller. Y todos le dicen, pero no, tenemos que trabajar para darle de comer a nuestra familia. Vengan y vamos a hacer una prueba. Y hacen la prueba de la división técnica del trabajo en la fábrica de alfileres. No sé, uno hace el acero, el otro lo calienta, el otro lo estira, el otro lo corta, el otro lo afila y lo remacha. No sé, 5 trabajadores fabrican, en lugar de 10 alfileres cada uno, como hacían el día anterior, hacen 1000 alfileres en el día. Entonces Smith dice, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es que la división del trabajo, que hoy denominaríamos una innovación blanda, porque no hay maquinaria mediante, no hay introducción de ninguna tecnología novedosa, perdón, una tecnología blanda en todo caso, que es una forma de organizar el trabajo. La división del trabajo es una forma de organizar el trabajo que nos permite aumentar la productividad y a veces con rendimientos crecientes o exponenciales. Entonces, Smith dice, bueno, esta especialización nos permite a escala técnica y a escala social producir más excedentes. Ahora, nosotros no queremos tener excedentes de zapatos el zapatero. El que produce tomates tiene excedente de tomate. El que produce lápices tiene excedente de lápices. Lo que queremos
es satisfacer necesidades. El zapatero quiere darle de comer a sus hijos y quiere lápices para que sus chicos vayan a la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y acá aparece mi cuarto punto, ¿no? O sea, fundamental el comercio pacífico y voluntario, ¿no? La interacción pacífica y voluntaria. O sea, los excedentes, ¿cómo llegan a los demás? A través del comercio. Por eso, el primer teorema, no voy a discutir con los economistas, pero el primer teorema de la riqueza de las naciones es esta idea de comercio y división del trabajo son dos lados de una misma moneda. Ustedes prohíben el comercio, prohíben la división del trabajo. Ah, y si prohíben la división del trabajo, significa que ahora, si usted quiere tomates, los va a tener que producir. Yo vivo en un quinto piso, para colmo al contrafrente, oscuro. Si quiero tomates, voy a tener que producir en el balcón. Bueno, pero voy a ser más productivo si tengo que dedicarle más tiempo a la huerta. Voy a ser mejor, no sé, haciendo las cosas que yo hago en la universidad. Bueno, probablemente me reste tiempo y mi productividad merme, tanto en mi actividad habitual como en la de los tomates, ¿no? Por eso Smith dice, ustedes quieren empobrecer a una sociedad, restrinjan el comercio, como hacían quienes, los mercantilistas, ¿no? Mandeville, uno de los autores antecedentes de La mano invisible, increíblemente, Mandeville era un personaje muy particular, ¿no? Valoraba la pobreza y el trabajo de los niños, de los ancianos y de las mujeres y de los lisiados. ¿Para qué? Para que se mantenga el espíritu laborioso. Tremendo, ¿no? Adam Smith destruye esa idea, ¿no? Pensar que la pobreza puede ser algo que hoy está estudiado, ¿no? Y hoy vemos claramente que a los pobres les cuesta emprender, ¿no? Emprender y salir de la pobreza, tienden a repetirse, por eso, bueno, por eso es tan importante eh, aquello con lo que voy a cerrar, ¿no? Las instituciones para poder abrir el camino, ¿no? Básicamente las instituciones de la sociedad abierta. Ok, esta primera parte podría decirse que es el enfoque de Adam Smith en el crecimiento en términos más infantiles. Es el enfoque de Adam Smith de la división del trabajo y el comercio, el teorema inicial. Pero después Smith dice, miren que cuando la división del trabajo alcanza más y más personas, algunas personas ahorran. Y cuando algunas personas ahorran, empieza un proceso muy particular de acumulación y formación de capital que permite redividir el trabajo y generar una plataforma de expansión de la productividad muy superior a la inicial, ¿no? Que es, bueno, la plataforma de la acumulación de capital del sistema de libertad natural. Volvemos a redividir el trabajo, volvemos a aumentar la productividad, volvemos a generar excedentes, nuevos intercambios dan lugar a nuevas satisfacciones de necesidades presentes, pero también a que algunas personas se sumen a aquellos que pueden ahorrar. Esto es lo que hace que Adam Smith en algunos momentos confunda creación de riqueza y acumulación de capital. No porque era tonto, ¿no? O sea, no es ingenuo esa confusión. O sea, eso es una idea que está íntimamente vinculada, ¿no? La idea de la acumulación de capital a la productividad y a la creación de riqueza. Claro, ustedes dicen, todo este esquema que, bueno, que es un esquema de 1000 páginas que muchos manuales de historia del pensamiento económico resumen en una tabla. Yo no sé si ¿puedo compartir una sola imagen, Juan Guillermo? ¿Puedo compartir una imagen? Sí, sí, sí. Sí, me están avisando que sí. No hay problema. Mira, miren esto, ¿no? Esto es el típico esquema que arman la mayoría de los manuales de historia del pensamiento económico. Estoy pensando en Ekelund y Hebert, que tiene algo similar, yo lo modifiqué apenas.
¿Qué es el proceso de creación de riqueza? ¿Sí? Donde el intercambio está en el corazón. ¿Para qué? Bueno, para que las personas que se especializan intercambien los excedentes y puedan satisfacer necesidades adicionales. Y además, el esquema de postergación del consumo presente para ahorrar y acumular capital y nuevas inversiones que redividen el trabajo, aumentan la productividad. Ustedes dicen, pero este es el típico cuento de hadas que cuentan los profesores de economía. Adam Smith tenía clarísimo que esto podía ser un cuento de hadas. Clarísimo, porque tenía la formación de Ricardo López Gotti, ¿no? Smith sabía que para que esto no sea un cuento de hadas, el esquema ese de creación de riqueza, hacían falta reglas. Reglas, por supuesto, escritas, formales, pero también reglas culturales no escritas, consensos básicos en la sociedad, reglas morales, eh, que se hacían necesarias para que la cooperación social redunde en este esquema de creación de riqueza y erradicación de la pobreza. ¿Ok? Por supuesto, Smith también le dedica muchísimas páginas de la riqueza de las naciones, y se me está acabando el tiempo, a un conjunto de instituciones macroeconómicas que hoy diríamos moneda sana, algo que no tenemos en Argentina, política tributaria sana, ¿no? Hay unas páginas riquísimas sobre eh, cuáles serían las máximas de una política tributaria sana, política fiscal adecuada, qué tiene que hacer el Estado, por qué el Estado es tan importante en una sociedad que aspira a prosperar y a erradicar la pobreza. En Adam Smith nos vamos a encontrar alguna sorpresita, ¿sí? No solamente la defensa, la justicia, la seguridad interior, ¿no? También alguna obra pública, algunos gastos en educación pública, Adam Smith estaba considerando. Instituciones macroeconómicas, instituciones morales y jurídicas, ¿para qué? Para que una sociedad de personas libres y responsables consiga articular las acciones, consiga una interacción virtuosa. ¿Cuál es la interacción virtuosa? Bueno, la que consigue resolver el problema de la pobreza. Bueno, gracias. Bien. Empezamos a responder preguntas del chat. Recuerden que para participar todas las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ya que al no ser un debate no se abrirán los micrófonos. Dicho esto, comenzamos con el conversatorio. La primera pregunta es de Jorge Villordo. Buenas tardes. Soy estudiante de Ciencias Económicas en mi primer año. Estoy leyendo paralelamente La riqueza de las naciones. ¿Qué otro autor recomiendan como complemento a la carrera? Saludos. ¿Puede empezar usted, Ricardo? Está muteado. Hola. La verdad es que no me atrevo a sugerir una lectura para alguien que esté estudiando la carrera de economía. No sé, Sebastián, si vos podés, porque lo que yo voy a sugerir es más bien desde la historia o la historia económica, pero Sebastián, si querés sugerir algún autor. Ok, qué pregunta. Me alegro que un estudiante quiera leer más. Felicitaciones, Jorge. Yo usaría un buen manual de historia del pensamiento económico. Ahora hay buenos manuales. Hay uno nuevo de Landre y Colander que mis colegas más jóvenes me están haciendo leer. No lo he terminado de leer. Es extraordinario. Por supuesto, siempre vamos a encontrar diferencias. A mí me gusta mucho el manual de Spiegel, me gusta mucho el de Ekelund y Hebert, para tener un panorama general de la historia de la economía, de las ideas de la economía, Jorge. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces con la siguiente pregunta. A ver, voy a leer este. De Ariel Emilio Barbero.
Karl Menger, a pesar de reconocerlo como el padre de la economía, criticó a Smith por poner el peso en la división del trabajo y no tanto en la utilización de capital, que para Menger era lo primordial. O creo que fue más un comentario, no una pregunta. Sí, hay muchas cosas le podríamos criticar a Adam Smith, ¿no? Por ejemplo, no tenía una teoría del empresario, ¿no? Y cada vez que quería hablar del empresario se confundía, pobre Adam Smith. Lo confundía con el manager, con el administrador, con el ingeniero de planta, el master manufacturer. Pero bueno, muchos problemas. Yo creo que esa crítica de Menger a Adam Smith sobre la utilización del capital no es del todo apropiada, pero bueno, podemos discutir, Ariel. Sobre la división del trabajo es cierto, ¿no? Hizo más énfasis ahí que en la utilización de los otros recursos. Por eso los economistas desde el siglo XX decimos que la economía estudia la asignación de los recursos, que es un poquito más compleja la idea es más compleja que la división del trabajo. Pero bueno, o sea, no seamos anacrónicos en la crítica, ¿sí? Porque recordemos dónde está escribiendo Adam Smith. Está escribiendo, era un hombre que tenía una biblioteca de 50 ejemplares. O sea, mi hijo acá atrás debe tener 50 libros en la biblioteca. ¿Se está escuchando esto? Por eso a veces somos muy duros con los autores anteriores a nosotros, ¿no? Con Marx podemos ser duros. Por eso cuidado, ¿no? Perdón. Pregunta de Raúl Ángel Rodríguez. Excelente presentación. Más allá de sus dos libros básicos, ¿cuáles serían los valores básicos que propugna Adam Smith? ¿Qué ética nos legó? Bien, muy interesante esa pregunta. A ver, Adam Smith no, por lo menos mi visión es, no trató de crear un sistema ético, no es Spinoza, es decir, no es que construye, sino que él básicamente en el libro estudia de dónde proviene, ¿no? Cuál es el origen de los sentimientos morales. Y ahí es donde él se aparta de gran parte de los autores anteriores, es decir, no es ni de una inspiración divina, ni es la simple razón, sino que es el fruto de la experiencia y la inducción, ¿no? Es decir, eso creo que es lo más interesante y obviamente sí parte de una ética del respeto al prójimo, ¿no? Por eso hace tanto énfasis en la simpatía. Hay otro elemento que un poco Adam Ferguson también planteó en su momento, que es el ejemplo. Adam Smith dice que la virtud es resultado del hábito y de una vida disciplinada, es decir, no es algo que uno obtenga por sí rápidamente, sino que se convierte en un hábito, la virtud. Y entonces yo creo que ahí es justamente lo que une a las dos obras, esta idea del respeto por el sentimiento ajeno, y ahí es donde vamos a decir, respeta el sentimiento ajeno, respeta al individuo, respeta lo que produce, respeta su propiedad, y todo eso hace falta un marco normativo que pueda proteger todo eso. Es decir, hay una coherencia enorme entre ambos libros, lo que pasa es que en el de sentimientos morales no habla de economía, ¿no? Entonces parece que hablar algo abstracto, pero está hablando de algo que tiene unas enormes implicancias prácticas. Bien. Bueno, sigue la pregunta de Andrea, que, bueno, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Puede ser que sus pensamientos sean iguales a los de Marx o me equivoco? Ahí me imagino que se está refiriendo a la teoría del valor trabajo, ¿no? Eh, me imagino que viene por ahí, pero... Andrea, por supuesto creo que hay alguna similitud entre el pensamiento de Marx y de Adam Smith, de ninguna manera iguales, ¿no? Similitudes podemos encontrar muchas, y muy interesantes, ¿no?
esto de que los dos pensaban en procesos, los dos pensaban en procesos emergentes. Marx también es un autor de orden emergente, algo que le han señalado muy bien a Hayek los marxistas, ¿no? Y Hayek dijo que tienen razón. Esto es genial del mundo de las ideas, ¿no? Cuando Karl Polanyi le dice, mire que Marx también está pensando en un orden emergente, y Hayek le dice, tienes razón. O sea, muy interesante para ver, a veces nos ponemos cabeza dura, ¿no? Pero de ahí a decir que son iguales, yo no diría. Inclusive la teoría del valor trabajo tampoco la veo igual, ¿no? La de Adam Smith está más sesgada a los costos y la de Karl Marx está más orientada al trabajo socialmente necesario, entendido como la energía laboral socialmente necesaria. Marx no nos explicó qué era esto, pero bueno, ese es un problema de Marx. Andrea, no sé, me parece que hay muchos temas acá y podríamos meternos en temas muy puntuales y mejor avanzar. Juan Yo Guillermo. querría agregar algo. Marx es un típico autor del siglo XIX en Europa. En ese sentido, me refiero a que él cree que la humanidad pasa por una serie de estadios evolutivos. Es decir, desde algo primitivo y se va evolucionando en un progreso indefinido hacia una etapa cada vez superior. Ahí vamos a encontrar muchos autores, es decir, de Saint-Simon, Comte, Spencer, ¿sí? Pensaban que existían estos estadios evolutivos y no por nada la teoría de Darwin, digamos, él, en realidad ya sabemos que no, la teoría de la evolución de Darwin, en realidad el concepto de evolución viene desde las ciencias sociales y él lo toma. Es decir, tiene que ver con esto muy típicamente decimonónico, pero la teoría de la historia que plantea Marx, que a veces la dejamos de lado, es lo que precisamente quizás lo hace más atractivo a todo el marxismo. ¿En qué sentido? Porque parece que es una ley inexorable de la historia, es decir, hay una ley que algunas personas han podido descubrir, una ley inexorable, que sí o sí va a ocurrir, una serie de estadios evolutivos, y que las sociedades van pasando por distintos modos de producción. Nada de esto hay en Adam Smith, por ejemplo, ningún autor liberal. Y lo vamos a encontrar en los fisiócratas, como Quesnay, no lo vamos a encontrar ni Adam Smith, ni en la ilustración inglesa, ni escocesa. No existe nada de eso. Es decir, eso es un pensamiento muy típico del siglo XIX y que, claro, generó un gran atractivo, porque uno supone que está dentro de un curso de la historia y que soy parte de esa construcción colectiva de la historia, y que en realidad sabemos que no es nada, para nada así, pero los procesos históricos superan las voluntades individuales, pero no hay nada que lo determine. Es decir, es un poco lo que señala después Karl Popper a mediados del siglo XX, que la historia no tiene un sentido. Es decir, la historia es una serie de acontecimientos bastante azarosos que nosotros tratamos de darle un sentido y tratar de entenderlo, pero que no hay ninguna ley inexorable ni nada parecido. Pero en ese sentido, puede haber algunas cuestiones, obviamente. Marx escribió prácticamente un siglo después que Adam Smith y tenía que remitirse a los autores clásicos. Todo autor remite a los anteriores, con lo cual se da todo un proceso de acumulación y por eso coincido con que las críticas que le hacemos a autores pasados hay que entenderlas en el contexto en el cual escribieron, pero nosotros estamos subidos a los hombros de otros gigantes, y así se van acumulando, y ese es el proceso del conocimiento científico. Es muy injusto y muy cruel con los anteriores porque los vamos dejando de lado. Pero bueno, nosotros sabemos que tampoco somos los últimos, suponemos que van a venir muchos más, y van a construir sobre nuestros propios hombros. Bien. Voy a leer las preguntas de los dos siguientes y después pasamos a una breve conclusión. Las preguntas de Miguel Morra.
Alguien tomó que él expresó que quien genera el capital es el trabajador. ¿Eso fue porque habla de la división del trabajo? ¿Y de esa forma se generó el tema de la plusvalía? Ok. Tengo una hipótesis. Tengo la hipótesis siguiente. En Adam Smith, el empresario también es un trabajador, ¿no? El empresario también está ahí adentro, entre los trabajadores. De hecho, desde el capítulo 1 me da la sensación de que Smith está con esta idea de que los trabajadores son, bueno, miembros de un equipo productivo que se encargan de distintas actividades. Alguno de ellos puede ser el que combina las ideas con el capital, con el trabajo, lo que después se pensó como el entrepreneur en francés, no sé, perdón, una palabra que es anterior, pero que Adam Smith la leyó en Cantillon y no la usó. Por eso no sabemos bien si son trabajadores o emprendedores. Yo creo que en Smith estaba mezclado eso. No tengo claro que eso haya generado el tema de la plusvalía, porque Smith entendía bastante bien la idea de la rentabilidad del capital. Casi que es contemporáneo a las finanzas de la evaluación de empresas de hoy mismo, ¿no? Lo que se dice de comparar el rendimiento del capital con el costo del capital para calcular la ganancia extraordinaria y luego el valor de la empresa, por supuesto sin la formalización sofisticada que ha alcanzado hoy, pero yo creo que la idea principal estaba en Adam Smith, eh, que- y es una diferencia muy importante con la plusvalía de Marx. O sea, la acumulación de capital en el pensamiento smithiano tiene lugar a través de el ahorro y el, el proceso de aumento de la productividad. En Marx, la plusvalía es una idea que define el capitalismo, según Marx, el padre de la idea, el padre de esta idea del capitalismo, ¿no? Que es el capitalismo entendido como un sistema de acumulación de capital donde los empresarios se apropian indebidamente de una parte de la productividad del trabajo. Yo creo que en Adam Smith eso está claro que no es así, ¿no? Que los empresarios obtienen su parte y los trabajadores obtienen su parte. Es raro esto, porque Smith, sin tener una buena teoría del valor, parece tener, parece tener una buena teoría de los precios de los factores de producción, algo que Marx no tenía, obviamente, ¿no? Mm, Bien, pasamos entonces con la última pregunta de Ariel Emilio Barbero. Amartya Sen ha presentado una interpretación de Smith que lo presenta como favorable a la intervención del Estado, y para eso se apoya en el sentimiento de simpatía a los desválidos que surge de su teoría de los sentimientos. ¿Qué opina de esa interpretación? Bueno, la verdad es que como interpretación, sí, puede ser válida. La verdad es que no lo tenemos a Dan Smith con nosotros para preguntarle. Lamentablemente no lo tenemos acá para preguntarle, pero sí, puede ser. A ver, yo comparto lo que decía Sebastián en cuanto a que Adam Smith no era tan estricto como a veces se lo quiere suponer con respecto a la intervención del Estado. Y tengamos en cuenta también que el mundo en el que él vivía, había muchas funciones que no las cumplía el Estado en sí, pero sí la nobleza o la iglesia. Y que en definitiva, tanto la nobleza como la iglesia vivían de muchos privilegios establecidos legalmente. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que, por ejemplo, todo lo que fueran orfanatos, hospitales, asilos de enfermos, eran de la iglesia, pero la iglesia no se sostenía de donaciones voluntarias. O sea, había un sistema legal por el diezmo, es decir, no era tan... Todo ese sistema se
desarticulando, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Entonces, no era el Estado directamente, pero en gran medida había una situación así. Eso, a partir del siglo XIX, se empieza a desarmar en gran parte todo ese sistema estamental, clerical y demás, que tenía una fortaleza enorme y que había vivido durante siglos así. Entonces, cuando Adam Smith plantea la función del Estado, está pensando, sí, digamos, en una situación muy abstracta, pero no seamos tan lineales en ese tipo de cuestiones. Pero me parece que sí, es una interpretación muy válida, pero yo creo que el sentimiento de simpatía, él lo estaba expresando como ese sentimiento de reconocimiento del otro, ¿no? El otro como alguien legítimo, que yo siento esa empatía y que eso me lleva en definitiva a respetarlo como individuo. Bien. Entonces, ya para terminar, porque nos estamos quedando cortos de tiempo, les pido a cada uno si puedo hacer un breve cierre de no más de 1 minuto, unas últimas palabras. No sé si desea empezar Juan o Ricardo. Ricardo, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Lo bueno de estos autores clásicos, primero, es que hay que leerlos. Hay que leerlos y siempre son de una gran lectura fecunda, porque uno puede seguir aprendiendo de ellos. No han perimido en el tiempo, sino que tienen una vigencia extraordinaria a pesar de los siglos. Y creo que estos eventos como este, buscando el pensamiento de Adam Smith, que tuvo una enorme influencia en el mundo, es algo extraordinario. Y en este caso yo invito a leer la obra y releerla, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas a lo largo de las páginas, sea La riqueza de las naciones como La teoría de los sentimientos morales. Gracias, Ricardo. Qué bueno escucharte. Leer a Adam Smith es clave para entender un autor de sistema, ¿no? Y para acercarse a un autor de sistema. Una persona que tiene en la cabeza... Hay una expresión que está en La riqueza de las naciones y en los sentimientos morales y en las lecturas de jurisprudencia, que es Great Society, ¿no? Adam Smith quería entender cómo cooperan personas que se ignoran mutuamente. Personas que aún si se conocieran tendrían problemas y no cooperarían. Sin embargo, hay un conjunto de reglas, de principios morales, de reglas jurídicas, de reglas económicas que nos permiten cooperar pacífica y voluntariamente y beneficiarnos mutuamente. Yo creo que ese sistema de pensamiento de Adam Smith vale la pena leerlo, ¿no? En toda la obra de Adam Smith. Es muy simpático. Smith es de esos ilustrados, ¿no? Del siglo XVIII que escribió un tratado de astronomía, uno de lírica. Parece absurdo. No sé si hay que leer todo eso. Yo creo que con los sentimientos morales y la riqueza de las naciones alcanza. Y los primeros capítulos de las lecturas de jurisprudencia son muy importantes para entender los derechos de propiedad legítimos, muy importantes, y para entender el papel de la competencia, aglutinadores de ese proceso que hace a la sociedad Great Society, la gran sociedad, ¿no? Bien. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Ricardo y a Juan. Muchísimas gracias. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país, Manuel Belgrano, el día sábado 11 de junio en esta misma plataforma a las 18 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo. Gracias, Ricardo, qué gusto.